El Salmo 103 se le atribuye a David. Es un salmo de alabanza y acción de gracias a la misma vez. El autor comienza haciéndose una invitación a sí mismo para bendecir al Señor. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendecir a Dios es proclamar su grandeza, maravillarse ante su majestad. Aunque en la versión que estoy usando dice Señor, algunas de nuestras Biblias lo tradujeron como Jehová, y el hebreo usa el nombre propio de Dios, Yahweh, es el nombre del Dios del pacto. En la Biblia, los nombres son una descripción del carácter de la persona, y lo mismo sucede con el nombre de Dios. De modo que, en sentido general, el nombre de Dios es una revelación de quién Él es. Dios se da a conocer a través de sus nombres: el Señor de los ejércitos, el Redentor, el Santo de Israel, Refugio, Roca, Salvador y muchos más. Bendecir el nombre de Dios es bendecir a Dios por quien Él es. Además de invitar a su alma a bendecir al Señor, el autor también la invita a recordar todo lo que el Señor ha hecho, sus bondades, sus beneficios. La Biblia en reiteradas ocasiones afirma que Dios es bueno. La bondad de Dios es uno de sus atributos comunicables. ¿Qué es un atributo comunicable? Bueno, es algo inherente a la naturaleza de Dios y que nosotros como criaturas compartimos con Él. Por ejemplo, podemos manifestar bondad a otros porque Dios es bueno. Sin embargo, no somos inmutables, solo Dios lo es. Dios no cambia nunca, nosotros sí. Cuando decimos que Dios es bueno, estamos afirmando que Él es bueno en sí mismo, que no hay nada malo en Él, que todo lo que hace también es bueno. Y en este Salmo 103, David, el autor inspirado, nos presenta una lista de las bondades de Dios. Nos dice que nuestro Dios es perdonador. Versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. El verbo que en este pasaje se tradujo al español como perdona quiere decir absolver. En el Antiguo Testamento esta palabra solo se utiliza para referirse al perdón que Dios ofrece. Y esto es importante porque absolver implica la idea de que la persona queda libre de toda responsabilidad. Cuando Dios perdona, eso es lo que sucede. Quedamos libres de toda responsabilidad, de toda culpa, y no tenemos que hacer nada para ganarnos su perdón. El perdón de Dios abarca todas nuestras iniquidades o pecados. No es que perdone algunas cosas y otras no, porque Dios no pone el pecado en categorías para luego decidir si perdona o no. La palabra misma nos lo dice. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Nuestro Dios es bueno porque es un Dios perdonador, pero también es un Dios que rescata. El Salmo dice que uno de los beneficios o bondades de nuestro Dios que no podemos olvidar es que Él rescata nuestra vida. Yo recuerdo cuando era pequeña leer libros o ver películas de aventuras en los que se mencionaba el pago de un rescate. Alguien tomaba prisionero a un príncipe o un rey o una hermosa doncella y exigía un precio de rescate. Luego a eso le seguía una escena en la que se colocaban monedas en una bolsita y la persona encargada tenía que dirigirse al lugar designado para hacer la entrega. Muchas veces, sin embargo, aparecía un caballero valiente que se enfrentaba al truán y rescataba al prisionero o a la prisionera. El dinero regresaba a su dueño original y todos quedaban felices. Sin embargo, hay una historia más oscura y dolorosa que también habla de prisioneros en necesidad de rescate. Pero el precio no puede pagarse en monedas y no basta con que aparezca un caballero valiente. Y sabes, esa es mi historia, pero también es tu historia. Aunque no seamos en verdad princesas ni protagonistas de un cuento de aventuras, sí llegamos a este mundo como prisioneros en necesidad de rescate. Pero lo que nos tiene presas no es un villano, sino nuestro propio pecado. Varias veces en su carta a los romanos, así es como Pablo lo dice, que fuera de Cristo todos somos esclavos del pecado. El problema es que no existe manera de pagar el rescate. El precio puesto a nuestra libertad humanamente es impagable. Nada de lo que hagamos es suficiente para pagar el precio del pecado y obtener el perdón de Dios. Tú y yo necesitamos rescate. Necesitamos que alguien nos redima de la esclavitud del pecado, que nos saque del foso donde estamos prisioneros. Cuando se habla de redimir o redención, estamos hablando de pagar ese precio para asegurar la liberación de algo o de alguien.
La redención es el tema de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos narra una historia de redención. Es el plan que Dios orquestó desde el principio para que pudiéramos ser parte de su pueblo y regresar a vivir con Él para siempre, como era al comienzo en Edén. Y ese plan lo cumplió a través de Cristo, como leemos, ¿verdad? En Efesios 1:7 dice la palabra: en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El Salmo 103 nos invita a recordar que tenemos un Dios bueno, que nos ha perdonado y nos ha rescatado para siempre. El precio de nuestra libertad ya fue pagado. Es maravilloso que ya que la Escritura tiene la redención como hilo conductor, en el último libro, en Apocalipsis, encontramos una canción de adoración a quien único es digno, a Cristo. Y esa canción lo alaba por su obra de redención. Dice Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.